Procedo a dejar introducido este documento breve que contiene una sinopsis de lo que son las propuestas del Poder Ejecutivo para la eventual reforma constitucional, que debo aclarar, no es una propuesta de reforma constitucional per se separada, sino que dentro de la propuesta del presidente de la reforma a la institucionalidad y a la modernización del Estado, hay algunos elementos que exigen tocar la Constitución. Por eso se trata de una reforma puntual y breve. Procedo. La Constitución dominicana vigente, una breve introducción, data del año 2015. No obstante, casi la totalidad de su redacción se origina en la reforma constitucional del año 2010, la cual fue amplia, a distinción de las reformas de 1994 sobre puntos específicos y de la del 2002 solamente sobre la reelección presidencial. El texto actual es adecuado a nuestra realidad social en términos generales. Sin embargo, entendemos que debe ser objeto de algunas mejoras en el marco del sistema de separación y organización de los poderes y determinados ejercicios democráticos. En razón de ello, conviene impulsar una reforma constitucional de naturaleza orgánica inscrita en la ola de reformas sobre transparencia e institucionalidad. La propia Constitución establece el procedimiento para su reforma, la cual se declara mediante una ley de convocatoria presentada o apoyada por la tercera parte de los miembros de una de las cámaras legislativas o por el Poder Ejecutivo, que ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisora. Aunque la Constitución dispone de manera integral el proceso de su reforma, cuya validación tiene lugar en el seno de la Asamblea Nacional Revisora, en esta ocasión se ha entendido oportuno someter el objeto y contenido de la reforma constitucional a un paso previo de socialización ante este Consejo Económico Social, así como ante la representación de los distintos sectores que en torno a este se reúnen. La reforma constitucional que se propone tiene por objeto robustecer el sistema de controles de los poderes del Estado y los órganos constitucionales, eficientizar los procesos propios del Estado y la administración pública y consolidar el ejercicio democrático. Para ello, la reforma versaría sobre las figuras constitucionales que se identifican a continuación. 1. Consejo Nacional de la Magistratura. Por tratarse del órgano del que depende la escogencia de los jueces de las altas cortes, el Consejo Nacional de la Magistratura está llamado a ser un mecanismo legítimo, imparcial y objetivo en dicha selección. En razón de ello, para incidir en el logro de una justicia independiente, se debe recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura, excluyendo al Procurador General de la República de su membresía. La composición quedaría en 7 miembros en vez de los 8 actuales, redistribuyendo la cuota de decisión de cada poder del Estado representado en el seno de este órgano y dotándolo, por ende, de mayor legitimidad. En el marco de esta reforma, se perfeccionaría el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual sesionaría de manera ordinaria cada 3 años y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, tras la convocatoria del presidente del Consejo o, en su defecto, del conjunto de los representantes del Poder Legislativo ante éste. Con esta última medida se quitaría el monopolio que actualmente tiene el presidente de la República en atribuciones de convocatoria. Segundo tema, Altas Cortes y Poder Judicial. De la mano de la reforma al Consejo Nacional de la Magistratura, es oportuna una reorganización puntual del funcionamiento de las altas cortes. Estas son la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.
En concreto, se buscaría someter a sus jueces a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso. En tal sentido, estos jueces serían designados por periodos únicos de 9 años y los plenos serían renovados gradualmente cada 3 años. Por su parte, la ostentación de la presidencia de cada una de estas altas cortes sería alternada cada 3 años a partir de los jueces designados anteriormente. Esta dinámica fortalecería la independencia de los jueces ante la imposibilidad de su reelección en un mismo órgano, reduciría la posibilidad de que se formen mayorías ideológicamente comprometidas con una visión política y contribuiría a la construcción de una cultura de reformulación gradual de los órganos constitucionales. Asimismo, se incluirían nuevos requisitos de designación para los jueces de estas altas cortes para que durante los 5 años previos a su designación, estos no hayan estado inscritos en un partido político ni hayan realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante. Con ello se fortalecería la idea de unas altas cortes y un poder judicial ajeno a la política partidista, en coherencia con los principios de imparcialidad y objetividad de los jueces. De manera particular, en cuanto al Tribunal Constitucional, se mantendría la mayoría calificada de 9 votos que actualmente rige para la adopción de decisiones relativas a acciones directas de inconstitucionalidad, control preventivo de los tratados internacionales y conflicto de competencias, pero se remitiría a la ley la determinación de la mayoría exigida para la adopción de ciertas decisiones que son de su competencia. Esta medida procuraría dotar de mayor celeridad los procedimientos constitucionales, como la revisión de sentencias de amparo o la suspensión provisional de sentencias jurisdiccionales, que por la dificultad de la mayoría constitucionalmente establecidas son de muy prolongada tramitación en el Tribunal Constitucional, lo que desvirtúa por completo estos procesos constitucionales. Por otra parte, se delegaría en la ley la regulación del funcionamiento del Consejo del Poder Judicial, incluyendo disposiciones que garanticen la independencia entre sus miembros. Punto 3. Ministerio Público. Para garantizar la independencia política en el sistema de justicia dominicano, no basta con excluir del Consejo de la Magistratura al Procurador General de la República, sino que es necesaria una transformación constitucional del Ministerio Público, la cual le otorgue una independencia real del Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado. A la vez, se sujetaría a los titulares del Ministerio Público a un régimen de ingreso, permanencia y fiscalización más riguroso, estableciendo nuevos requisitos y formas para su designación, así como incluyéndolo dentro de las invitaciones a las cámaras legislativas y las interpelaciones del Congreso Nacional. En el marco de esta reforma, también se delimitarían mejor las funciones del Ministerio Público, especializándolo en la investigación y persecución de los hechos punibles y transfiriendo algunas de sus funciones actuales, tales como la formulación e implementación de políticas del Estado contra la criminalidad y la dirección del sistema penitenciario, a un ente del Poder Ejecutivo de conformidad con la ley. Esta medida permitiría al Ministerio Público concentrar sus recursos en la persecución contra la criminalidad e impediría que hubiese una distorsión al otorgar atribuciones de la administración pública a un órgano dotado de plena independencia política del Poder Ejecutivo. En este mismo contexto, el actual Procurador General de la República pasaría a denominarse Fiscal General de la República. Asimismo, se sustituirían las siguientes denominaciones: Procurador General Adjunto del Procurador General de la República por Fiscal General Adjunto al Fiscal General de la República, Procurador General de Corte por Fiscal Regional y Procurador por el de Fiscal. Por otra parte, se delegaría en la ley la regulación del funcionamiento del Consejo Superior del Ministerio Público, incluyendo disposiciones
que garanticen la independencia entre sus miembros. Punto 4, y casi arriba al final. Representación de la administración pública. Como parte de los procesos de reestructuración de la administración pública, se reorganizaría la figura del actual Procurador General Administrativo para que éste se convierta en el abogado general de la administración pública, titular de un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo de conformidad con la ley. Este abogado general y sus abogados adjuntos representarían a la administración pública ante la jurisdicción contenciosa administrativa y ante cualquier otra que determine la ley. También se establecería un régimen de ingreso, permanencia y fiscalización más riguroso para este titular, el cual sería designado por el Poder Ejecutivo en la forma que establezca la ley y deberá ser dominicano, hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y ser licenciado doctor en Derecho con por lo menos 10 años de experiencia profesional. Punto 5. Sistema electoral. En el marco de la reforma constitucional es imprescindible consolidar el ejercicio democrático a través de mejoras puntuales al régimen electoral relacionadas principalmente con la organización de las asambleas electorales. En cuanto a los órganos electorales, además de las reformas comunes a las altas cortes que recaerían sobre el Tribunal Superior Electoral, se suprimiría la figura de los suplentes en esta alta corte, fijando su pleno un total de 5 miembros, dentro de los cuales se elegiría el presidente y sus sustitutos. Respecto a la Junta Central Electoral, se perfeccionaría el estatuto de sus miembros y suplentes, incluyendo nuevos requisitos de designación para que durante los 5 años previos a su designación, estos no hayan estado inscritos en un partido político ni hayan realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante. Proceso de formación de las leyes. Otra de las formas en que se consolidaría el ejercicio democrático es a través de la ampliación de la titularidad de la iniciativa legislativa. En este sentido, la iniciativa legislativa popular podría ser representada por un mínimo de 25.000 ciudadanos inscritos en el registro de electores en vez del 2% que se exige actualmente, lo cual constituye una utopía. Eso agrego yo. En el marco de esta reforma, también se extendería el derecho de iniciativa legislativa a los órganos constitucionales exclusivamente en lo que respecta al proceso de formación de sus respectivas leyes orgánicas. También se aumentarían los plazos de observación y promulgación de leyes con que cuenta el Poder Ejecutivo, para que en vez del plazo actual de 10 y 5 días, si el asunto es declarado o no de urgencia, se pueda contar con un plazo razonable en razón de que la envergadura de la pieza legislativa aprobada, lo cual haría más llevadero el trabajo de la consultoría jurídica. Control de los fondos públicos. Finalmente, se reorganizaría a los órganos encargados del control externo e interno de los fondos públicos. Estos son Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República. En cuanto a la Cámara de Cuentas, se establecería como requisito para ser miembro que durante los 5 años previos a su designación, la persona no haya estado inscrita en un partido político ni haya realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante. En cuanto a la Contraloría, se establecerían atribuciones expresas que actualmente no son contempladas, con el propósito de fortalecer su rol de control de los fondos públicos del Poder Ejecutivo. Como dijimos, esto es una sinopsis susceptible de ser ampliada. Muchas gracias. Bueno, señores, muchas gracias. Yo me retiro, ustedes continúan. Esta es la primera, pero yo espero también que en otras de las discusiones estar presente con ustedes y ser el que más discuta toda esta propuesta. Muchas gracias y que sea bastante productiva.